Yo, Shalom, aquí me sale hermano Karab de Los Ángeles. Quiero empezar a toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Kodash. Ok, Yahweh es el nombre verdadero del Padre. Su nombre significa Él es o Él existe. Bahasham significa el nombre. Y Yahushai es el nombre verdadero de su querido Hijo, que su nombre significa Él salva o Él es el Salvador. El Kodash es el Espíritu Santo en el hebreo antiguo. Le quiero dar honores a los apóstoles, los obispos, los ancianos de la Gran Piedra de Molino, quien son nuestros maestros. Ok, le quiero dar saludos a ustedes, hermanos, empujando esta verdad en sinceridad. Y a ustedes, pocas hermanas también que miran las secciones. Esta imagen que miren aquí es la verdadera imagen de Yahushai según la Biblia. Demuestra dos escrituras, que entran a la depicción y la apariencia de nuestro Señor, y que Él es un hombre moreno, con piel oscura. Y Él dijo, si lo hemos visto a Él, hemos visto al Padre. Entonces el Padre Yahweh también, siendo un hombre moreno, con piel oscura. Este video va a ser titulado Me entregó el Espíritu, o esa frase, que la puedes hallar en muchos lugares. Y no puedes hallar esa frase en muchos lugares en la Biblia. Usualmente usada básicamente cuando alguien está puesto o a punto a morir. Esa es la frase que decían, o que las escrituras usan, de que de ahí Él entregó el Espíritu y básicamente murió. Lo que me inspiró a hacer esta lección es que estaba leyendo a Génesis capítulo 49. Porque si ustedes, hermanos, no saben, los ancianos de GMS, por el Espíritu me dijeron que, hermanos, lean Génesis 48 a 50. Si tienen tiempo, o si no tienen, háganle su misión a hacerlo. Pero básicamente lean Génesis capítulo 48 a 50 en el Espíritu. Y cuando estaba leyendo Génesis 49, al final, este es Génesis 49 y 31, ahí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, ahí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Het. Y básicamente Jacobo o Israel le está diciendo a su hijo que lo entierra en esta misma cueva. Dice, y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, que este capítulo es profundo también porque entra en lo que las tribus iban a estar haciendo en los últimos días, que les iba a caer a ellos en los últimos días. Que es un libro bien profético, y así es como sabemos qué tribu es quién, por el Espíritu. Pero dice, y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres, y expiró o dejó su espíritu, su alma. En la NTV dice, dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. Lo que hice es de que le pregunté a IA, o le dije que me diera escrituras donde la frase básicamente donde la frase ¿cómo es que se dice? Entregó el Espíritu es usada. Me dio varias escrituras, mencionó la de Génesis 49:33, la que leímos, dice Génesis 25:8, entonces Abraham entregó el Espíritu y murió en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue reunido con su pueblo. La razón por qué me inspiró a hacer una lección esto es porque solo estos passages, solo estos pasajes
ok, nos muestra de que cada ser humano, man, tú tienes un espíritu adentro de ti, ok, y nomás ellos utilizando esta frase, y no nuestros antepasados, ok, es ese reconocimiento de que, tienes un espíritu adentro y cuando el espíritu se va, right, regresa al Padre, mueres, ok, porque el cuerpo es nada más que la casa, ok, el cuerpo es la casa para el espíritu, ok. Por eso cuando alguien muere, porque espíritu es fuego, ok, ya que a ver si podemos agarrar eso. Creo que está en Hebreos 1. Hebreos 1 y 7, pero con respecto a los ángeles, y nosotros somos ángeles también, nada más somos ángeles en, ¿cómo se dice? En cadenas, ok, que son nuestros cuerpos, ok. Dice, pero con respecto a los ángeles, Yahweh dice, Él envía a sus ángeles como los vientos, a sus sirvientes como llamas de fuego, ok. Reina Valera también dice, ciertamente los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, porque el espíritu es como un fuego, man, ok. Por eso cuando alguien está vivo, tu cuerpo tiene, tu cuerpo está caliente, tiene temperatura, ok. Salaki. Tu cuerpo tiene una temperatura, man, ok. Por eso cuando alguien muere, ok, el cuerpo se enfría, ok, y podemos entrar en eso también, nomás lo voy a buscar, ok. El experimento. Puse que es el experimento de 21 gramos, ok. El experimento de los 21 gramos se refiere a un estudio de 1907 realizado por el médico Duncan McDougall, que pretendía medir el peso del alma pesando a los pacientes en el momento de la muerte, y descubrió que un paciente perdió 3/4 de onza, 21.3 gramos. Ya ven, básicamente han pesado cuerpos, ok, de lo que pesabas antes, y de ahí cuando mueres, ok, y hallaron que tu cuerpo pierde 21 gramos, o ese sería ese peso del espíritu adentro de nosotros, ok, que como siempre hemos predicado está en tu glándula pineal, ok, que muchos le llaman el tercer ojo, ok, y te dicen de que esa glándula entra bien profundo, como cuando tienes sueños y todo eso, está activada, ok. Sabemos que el Señor por en veces manda visiones, ok, te manda visiones, ok, y es el trabajando contigo, activando tu espíritu, y utilizando esa glándula pineal, ok. Y yo sé que eso es real, man, porque yo he tomado hay diferentes hierbas, ok, como una se llama Go To Cola, ok, que son como hierbas para limpiar tu glándula pineal, si no estoy equivocado, ok. Y yo paré de tomar eso, man, porque yo me acuerdo lo estaba tomando y en ese tiempo estaba trabajando en el hospital, ok. Era como un transportador, ok, y cuando la empecé a tomar, días después empecé a mirar como fucking
sombras moviéndose alrededor del hospital, que posiblemente eran qué, porque hay gente muriendo ahí. Ya tú sabes que hay demonios también, Tal vez estuve ahí como un año, nunca tuve un problema. Empecé a tomar eso, esa hierba, y empecé a mirar actividad satánica y cosas así, man. En tu casa también, porque estás más activado, ¿ok? Pero, eso entra en otra cosa, man, y dice, y hay una escritura también que le llama al Señor, Hebreos 12, dice que, man, si, ando caminando y eres como una montaña yendo para arriba and shit. So estoy un poco desgastado, pero Hebreos 12 y 9 dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y el Padre es conocido como el Padre de los Espíritus. ¿Por qué? Porque venimos de Él, ¿ok? Cuando morimos, cuando alguien muere, right? Como entra esa frase, entregas al Espíritu de regreso al Señor, y regresas a los cielos, ¿ok? Pero todos venimos del Padre, ¿ok? Por eso ese es uno de sus títulos, Padre de los Espíritus, ¿ok? Quiero leer un poco más aquí, dice Génesis 25, 17. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y entregó el Espíritu y murió. Y fue reunido con su pueblo, right? Y miramos que siempre que entregaron el Espíritu significaba que murieron, ¿ok? Hay que entrar aquí, Mateos de Yahabushai, Mateos 27 y 50. Yahabushai, cuando hubo clamado otra vez a gran voz, entregó el Espíritu, ¿ok? Hay que ver qué más iba a decir. Mateos 27, 50. Ok, más Yahabushai, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ok, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y últimamente, porque ahora, después que el Señor fue glorificado, man, Él es el templo, man. Ok, dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Ok, sigue mencionando, pero eso fue básicamente cuando el Señor entregó el Espíritu y significó que Él murió. Ok, y de ahí en 3 días, ok, cuando los 3 días completos terminaron, ok, Él fue levantado. Ok, porque lo que pasa es de que cuando tú dejas un cuerpo muerto como, 4 o 5. Yo, Shalom Akim. Que no pude, estoy regresando a terminar el video. Ok, alguien me había llamado y tuve que regresar al trabajo. Ok, eso quiero, terminar el video. Ok, estábamos leyendo Mateos 27 y 50. Entonces Yahabushai volvió a gritar y entregó su espíritu, right? Que fue cuando básicamente murió, right? El espíritu regresó al Padre. Ok. Dice, en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos, y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron, salieron del cementerio luego de la resurrección de Yahabushai, entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. Y eso es un gran espectáculo, de mirar, man. Imagínate, tienes a alguien que, en tu familia que murió, y de ahí lo miras regresar. Es algo
Es algo, ni sé la palabra que quiero usar, pero es algo, está espantoso. Okay, pero Yahushua, right, sabemos, murió, el Espíritu rezó al Padre, right, y su cuerpo después de esos 3 días fue resucitado. Okay, que, cuando entras en, cuando el cuerpo se empieza a decomponer, si así es como se dice, decompose, okay, es descomponer, es como creo que empezando a 4 o 5 días, okay, so antes del cuerpo que empezó ese proceso de descomponer, okay, el Padre, resucitó a Yahushua, que fue que le puso ese espíritu otra vez de regreso al cuerpo, okay, y creo que por eso creo que fue con Lázaro cuando Yahushua lo fue a resucitar. Ellos pensaban que no iba a ser posible porque su cuerpo ya se había decomponido, si así es como se dice. Okay, porque creo que ya eran como 5 días, algo así, que Lázaro estaba ahí. Okay, pero sabemos de que, Yahushua, right, y el Padre Yahweh, ellos son sobre todo eso, man. Ellos tienen poder y para hacer lo imposible posible. Okay. Hay otra escritura que quería sacar también donde dice, planamente, Job 32:8, que hay un espíritu en hombre. Esto es Job 32:8. Sin embargo, hay un espíritu dentro de las personas, el aliento del Todopoderoso en ellas que las hace inteligentes. Quiero ver cómo lo dice la Reina Valera también. Dice, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. ¿Ya ven? Y ese es ese soplo porque, como cuando entras en Adán, el Señor le dio ese soplo, ese respiro. Eso entra en la sabiduría de los, esta verdad, de los estatutos, comandamientos. La sabiduría, todo eso. Ese es ese soplo. Eso al quien el Señor quiere activar, lo activa. Activa su espíritu para entender esta verdad. Dios mediante nosotros no somos solo llamados, pero escogidos. Porque sabemos también que la Escritura dice que muchos fueron llamados, pero pocos escogidos. Son muchos que entran en esta verdad también. Su destino es para caer de la verdad. Y ser azoteado, más fuerte que alguien que nunca sabía la verdad. Pero como dice ahí, right, ciertamente espíritu hay en el hombre, man. Por eso, como estábamos leyendo todas esas diferentes escrituras, esas palabras que decían, right, de que entregó el espíritu, nos muestra de que, eso es el proceso de muerte, básicamente el espíritu yendo del cuerpo. ¿Qué más hay? Juan 19:30, cuando Yahushua hubo recibido el vinagre, dijo, consumado es, e inclinó su cabeza y entregó el espíritu. Refiriéndose a, dice aquí Hechos 12:23, refiriéndose a Herodes, y también a Ananías. Quiero leer esa también, Hechos 5:5. Y Ananías, al oír estas palabras, cayó y entregó el espíritu, murió en ese instante.
y vino gran temor sobre todos los que oyeron estas cosas. Hechos 5 y 10. Entonces ella cayó inmediatamente. Ahora esta es la esposa de Ananías, right? Zafira. Dice entonces ella cayó inmediatamente a sus pies y entregó el espíritu, y los jóvenes entraron y la encontraron muerta, y llevándola afuera la sepultaron junto a su marido, refiriéndose a Zafira, la esposa de Ananías. Hechos 12:23. E inmediatamente el ángel del Señor lo hirió, porque no dio la gloria a Yahweh, y fue comido de gusanos y entregó el espíritu, refiriéndose a Herodes Agripa I. Dice la frase entregó el espíritu o dio el espíritu se usa comúnmente en la Biblia King James para significar el momento de la muerte, a menudo con una implicación de que el espíritu abandona el cuerpo, porque otra vez el cuerpo es básicamente la casa, del espíritu. Y hay estudios de básicamente cuando el semen, si andas teniendo sexo con una mujer, por ejemplo, cuando el semen entra al huevo, right, para hacer un bebé, en ese instante que el semen entra al huevo, de la mujer, hay un instante donde, han visto de que hay un instante donde básicamente miras un rayo de luz, y te tratan de decir de que es porque hay niveles de zinc más altos y hasta que lo otro. Ya sabemos cómo esa US y esta gente que no cree en el Señor tienen que tratar de explicar, right, todo, pero nosotros sabemos que ese es el Señor mandando el Espíritu, para que ese bebé o lo que sea empiece a crecer. Así es como sabemos, de que aborciones y todo eso es asesinato. Dice en el Antiguo Testamento frecuentemente aparece junto con la frase reunido con su pueblo, indicando muerte y entierro o una unión en los antepasados. En el Nuevo Testamento se usa notablemente para la muerte de Yahushua en los 4 evangelios, así como para individuos específicos como Ananías, Zafira y Herodes. Pueden seguir leyendo más. Pero es básicamente una nomás quería hacer esa lección porque cuando estaba leyendo ese capítulo y escuché ese dicho, right, que dijo Jacobo, y no vino a mi mente, muchos hombres en la Biblia, así hasta Yahushua, ese dicho fue utilizado, que literalmente 100% te muestra que hay un espíritu dentro de nosotros, man. Definitivamente. Gente no puede explicar ciertas cosas, como por veces hay gente caminando y nomás se encienden en fuego, y mueren. Eso tiene que ser el Señor, activando posiblemente el espíritu, donde no es contenido, y nomás se cachan, nomás se encienden en fuego de repente. Muchas cosas que esta gente no puede explicar, como así, que te muestra que hay un Dios, man, y su nombre es Yahweh y el nombre de su hijo es Yahushua. Pero Dios mediante, esta lección fue edificante. Hasta la próxima. Shalom.